Mis hermanos, una vez más, es una gran bendición el poder estar nuevamente con ustedes, haciendo lo que el Señor ha mandado para este tiempo. Ahorita no se va a continuar dentro del discipulado con el manual que estábamos viendo. Las lecciones del manual por el momento no las vamos a estar desarrollando en el grupo de comunión familiar, sino que lo que se va a estar desarrollando en los grupos de comunión familiar son los temas que el Señor cada semana nos está dando a través del apóstol Abraham al día siguiente de Reforma Apostólica. Todos los martes les he estado enviando las cartas que el apóstol Abraham nos hace llegar para que nosotros estemos desarrollando el tema que el Señor le ha dado para Misión Cristiana El Calvario, y así nosotros día con día estarnos desarrollando y llegar al nivel que el Señor ya quiere que cada uno de nosotros estemos. Por eso tan importante, mis hermanos, el que estemos atentos, el que estaremos escudriñando las Escrituras, y no nada más para desarrollar el tema, porque hay que dejar bien en claro que el desarrollar el tema que el Señor nos manda no es un trabajo académico, no es un trabajo de investigación, no, es ver lo que el Señor nos está hablando y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios respecto de lo que el Señor ha mandado. ¿Qué es lo que el Espíritu me está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu me está revelando a través de ese tema que el Señor habló? Obviamente, mis hermanos, el hecho de poder escudriñar las Escrituras es lo que a nosotros nos permite poder estar también desarrollando los temas. Recordemos que el ser guiados por el Espíritu implica que tengo conocimiento de las Escrituras. Si no tengo conocimiento de las Escrituras, simplemente no voy a poder desarrollar el tema, no voy a poder recibir lo que Dios y el Espíritu de Dios me quiere decir, y también pues no voy a poder estar teniendo ese crecimiento y mi entendimiento no va a poder seguir siendo desarrollado como el Señor quiere. Por eso tan importante, mis hermanos, que día con día estemos nosotros viendo las Escrituras, y al verlas no quiero decir que nada más las veamos así, no, es escudriñarlas, leerlas, pero no leerlas para tener un conocimiento y repetir como si fuera un tema o como si fuera una clase, una lección académica. No, recordemos que la Escritura es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a través de esa Escritura. Entonces, ¿qué es lo que me dice Dios? Y ahí que el Espíritu Santo sea el que nos esté redarguyendo, sea el que nos esté ministrando, nos esté edificando. Y la palabra del Señor también no nada más nos va a edificar, dice la Escritura que es útil para enseñar, para corregir. Entonces, todo aquello que deba de ser corregido en nuestras vidas es a través de la Escritura. Pero es importante estarla escudriñando y es importante estar yendo ese abrevadero para estar llenos del Espíritu de Dios y poder entender aún más lo que Él en este tiempo se está revelando. Amén, mis hermanos. Y bueno, para esta semana el Señor nos dio un tema que lleva por título: la administración de Dios nos lleva a producir. Y el texto base lo encontramos en Juan 15:16, que dice lo siguiente, mis hermanos. Me voy a permitir leerles este versículo en la versión Message, que es una versión en inglés, obviamente traducida al español, y que es bastante clara en
siempre ha sido muy clara, me gusta mucho, pero este versículo en particular creo que es bastante contundente la traducción. Y nos dice, no me elegiste a mí. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos está diciendo, no me elegiste a mí. Recuerda, te elegí y te puse en el mundo para que dieras fruto, fruto que no se echa a perder. Hasta ahí vamos a dejar porque ahí luego viene otra parte, pero aquí es lo importante. Resaltar, el Señor nos está diciendo, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti, ¿sí? Y te puse, te establecí, como quien dice, en el mundo para que dieras fruto, pero también dice cómo es ese fruto, fruto que no se eche a perder. Y aquí vemos a Dios, un Dios que produce. Nuestro Señor trabaja y desde el inicio Él trabajó, Él fue productivo. Al escudriñar esta escritura, el Señor me llevaba a lo que es el origen en Génesis. Y recordemos que en Génesis capítulo 1 y también el versículo 1 y 2 nos dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, dice, y ni había en ella nada que tuviera vida. No había nada, mis hermanos, absolutamente nada. Pero si seguimos leyendo allí en Génesis, el Señor vio y dice que estaba vacía, que estaba desordenada. Entonces empezó a poner, ¿qué? Orden. En pocas palabras, empezó a administrar la tierra. Y empezó ¿a qué? A administrar los recursos que Él mismo dio, porque es un Dios creador, y empezó a crear, empezó a separar las aguas de la tierra, el día de la noche, empezó a crear las plantas, los animales, y también creó al hombre. Al momento que también Él crea al hombre, y aquí es lo importante y lo hermoso, porque dice que Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Esto quiere decir, y lo hemos hablado, que es un carácter, que es el carácter mismo del Padre, así nos creó. Y si Dios es un Dios que produce, eso quiere decir que nosotros también debemos de ser productivos. Y en Génesis 1:28 también vemos ahí que el Señor, aparte que nosotros por naturaleza ya debemos de ser productivos, es que también tenemos una orden. En Génesis 1:28 nos dice, quiero que se reproduzcan y quiero que se multipliquen. Ahí nos está hablando el Señor de producir. Y dice, quiero que se reproduzcan y que se multipliquen. Y aquí lo importante. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y recordemos un poco de lo que nos dice Juan 15:16, que Él nos plantó en el mundo para que diéramos fruto, pero dice, fruto que no se eche a perder. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Cristo, es una simiente incorruptible, y al ser una simiente incorruptible somos un fruto, mis hermanos, porque somos fruto de nuestro Señor Jesucristo, y por tener esa simiente incorruptible somos un fruto que no se echa a perder. Pero el Señor nos dice, multiplícate, reprodúcete. ¿Y esto qué quiere decir? Que definitivamente nosotros tenemos que estar, hablamos en esta multiplicación y en esta reproducción, tiene que ver con el evangelizar, con el alcanzar a las personas para Cristo, y que ellos no simplemente sean
lleguen a creer en nuestro Señor Jesucristo, no, sino que sean unos verdaderos discípulos. ¿Para qué? Para que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se multiplique. Y se va a multiplicar también por la semilla que nosotros estamos dando. Es decir, porque también nos están viendo esa imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. De tal manera que vamos a ser modelos. ¿Y qué va a pasar? Con las personas a las que yo les estoy compartiendo, las que yo estoy evangelizando, yo les estoy dando de esa simiente que también fue implantada en mí, pero definitivamente al estarlas yo evangelizando, al estarlas discipulando, se tienen que reproducir, ¿qué? Discípulos, pero también multiplicarse en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De ahí lo importante, ¿sí? ¿Y por qué nosotros debemos ya que de producir en esa administración de Dios? Porque el Señor ya nos dio su genética y por lo tanto, tanto por naturaleza nos tenemos que reproducir, pero también porque el Señor ha dado un mandato. Y aquí, mis hermanos, también es bien importante o quiero recalcar lo hermoso del Señor. Vimos que cuando Él creó creó todas las cosas, la tierra dice que no había nada. Y muchas veces nosotros no llegamos a ser productivos, y no nada más hablo en razón del evangelio, sino que la producción tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, en el sector financiero, con la familia, etcétera. Y muchas veces no producimos, ¿por qué? Porque nos dejamos guiar por lo que vemos, por las circunstancias. Y aquí lo importante de destacar es que la administración de Dios es totalmente diferente a la administración que hay en el mundo, que hay en lo terrenal. La administración de Dios está por encima de cualquier, inclusive lo podemos decir, razonamiento humano. ¿Por qué? Porque donde no hay el razonamiento humano, ¿qué te dice? Y sobre todo vamos a poner el ejemplo en los casos ahorita de la pandemia. No inviertas, ahorita no se puede, mira cómo está la situación, y es el ver todas las circunstancias y en base a esas circunstancias en el mundo que te dice no se puede invertir. Pero para nosotros como hijos de Dios debemos de tener ese entendimiento, ya tenemos la mente de Cristo, y la administración del reino de Dios está por encima de cualquier lógica, está mucho más allá de la administración del mundo. Y aun cuando pudiéramos ver circunstancias adversas, eso es en lo terrenal, pero en el mundo espiritual, en la administración de Dios, es posible. Y lo podemos ver en los casos que tenemos en las Escrituras, ¿verdad? En el caso de Abraham, en el caso de Isaac que anduvo en otros lugares y donde era desértico, donde todo era sequía, y el pozo que tenía agua, inclusive fue objeto de envidias y de que los sacaran de esas tierras y se quedaran con sus pozos, pero donde él iba, prosperaba. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Y eso es algo también bien importante que debemos de resaltar. Ojo, no quiero decir con esto que vayamos a ser imprudentes. Es que como Dios me respalda y como la administración de Dios es diferente, yo agarro y emprendo un negocio y así, a ciegas. No, recordemos que tenemos que ir al Señor, que Él sea el que nos guíe qué negocio debemos de poner, cuándo lo podemos poner, dónde lo debemos de poner. Es con la guianza de Dios. Y obviamente si Dios dice es aquí y tienes que poner este negocio, aun cuando digan, oye, pero vamos a suponer, ese es un restaurante de antojitos, pero toda la cuadra está lleno de restaurante de antojitos. Pero si el Señor te dijo que ahí lo debes de poner y debes de ser de antojitos,
mi hermano, vas a prosperar porque Dios es el que lo está mandando. Debemos de saber escuchar la voz de Dios. Me gusta mucho en Génesis 6:22, perdón, y vemos ahí a Noé. Y Noé fue un hombre que era justo. Y bueno, no sabemos la historia de Noé, pero aquí en Génesis 6:22, fíjense lo que dice. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Si él no hubiera seguido con cuidado las instrucciones que Dios le dio, tal vez el arca se hubiera inundado, tal vez el arca se hubiera volteado. Simplemente si él no hubiera escuchado y hubiera hecho las instrucciones como se las dio Dios con cuidado, como dice aquí, hubiera habido algún percance y hubiera salido lastimado tanto Noé como su familia. Pero es que debemos de escuchar para poder hacer. Entonces, vemos a un Dios creador, a un Dios que es inversionista. ¿Por qué? Porque Él sabe a dónde. Y todo lo que Él hace es de multiplicar. Y recordemos que la multiplicación en el reino de Dios no es tampoco como nosotros la conocemos en el mundo. El Señor multiplica en forma, pero sobreabundantemente. Y a eso es a lo que nosotros también, a este tiempo, el Señor quiere que estemos dando evidencia. Una multiplicación, no nada más de nosotros en relación con los frutos que tenemos que estar dando. Los frutos del Espíritu Santo: paz, amor, bondad, benignidad, dominio propio, fe, mansedumbre. Eso es una parte, pero también tenemos que estar dando frutos. ¿En qué? En el estar evangelizando. Y fruto que dice, de acuerdo a lo que dice el Señor, un fruto, ¿sí?, que no se eche a perder. Ahí estamos hablando de una administración que produce, pero también una administración buena, porque podemos dar fruto, pero si no tenemos una buena administración, ese fruto que puede pasar se puede echar a perder, puede ser que no crezca, que no se desarrolle, y eso va a depender de nosotros. Entonces, vemos al Señor como un Dios que en todo tiempo trabaja. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía: mi Padre trabaja y yo también trabajo, y hasta la fecha nuestro Señor Jesucristo sigue trabajando. Tú y yo no podemos ser la excepción. Aunque le echen la culpa a Adán de que ahora trabajemos, no, el Señor ya lo había diseñado, porque le dijo a Adán al momento de que se creó, dice: quiero que se reproduzcan y quiero que se multipliquen. Y eso implica, ¿qué? Un trabajo. Así que no tiene la culpa a Adán, simplemente el Señor así lo diseñó, y podemos ver que el estar nosotros produciendo ya es por naturaleza. Eso nos lleva al origen y simplemente es un mandato de Dios, porque Él así ya lo dejó instituido. Y esa producción que nosotros debemos de estar dando no solamente debe de ser evidencias en mi vida, sino que también debe de ser en evidencias en multiplicación de discípulos y en multiplicación de la imagen de nuestro Señor Jesucristo en todas aquellas personas a las que yo alcance. ¿Para qué? Para que el plan y el propósito del Padre se llegue a cumplir. Amén. Ya por último, mis hermanos, les quiero comentar también, ¿sí?, que esto es una evidencia que nosotros nos estemos multiplicando,
es una evidencia de que ya nosotros hemos entendido nuestra naturaleza y para lo que nosotros fuimos creados. Si para este tiempo tú todavía no estás dando fruto, mis hermanos, arrepintámonos y pongámonos a cuentas. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo de la expresión de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestras vidas. Y eso implica también de que se esté dando esa multiplicación a través de las personas. ¿A cuántas personas has alcanzado tú? ¿A cuántos de tu familia le has compartido del Evangelio? ¿Cuántos se han convertido al Señor en tu familia, en tu colonia, con tus amigos? Debemos de tener bien entendido que eso ya es algo ya natural en nosotros, el estar llevando el Evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que yo tengo para aportarles en relación con lo que es la producción que se debe de estar dando en la administración del reino de Dios. Y bueno, ahora por parte de ustedes es el que ustedes escudriñen estos versículos o este versículo de Juan 15:16 que está ahí en las cartas, en la carta que les envié, y que sea el Espíritu de Dios cuando ustedes estén leyéndolo, qué es lo que les está diciendo, qué es lo que ustedes por parte del Señor están recibiendo, mis hermanos. Les pido que lo que ustedes hayan recibido, una vez más, me manden su tarea, escríbanla ya a mano, tómenle una foto y mándenmela al chat, perdón, al chat particular, a mi chat, no al que tenemos de discipulado, sino que cada uno de ustedes a mi chat particular, para que entonces yo lo esté revisando y en dado caso yo ya les diga, ¿sabes qué? Así está bien, y de acuerdo a la directriz que nos ha dado el apóstol Abraham, los discipuladores vemos las tareas de los discípulos, les damos el visto bueno y ya se les autoriza para que ustedes la puedan estar enviando a la página que ahí mismo dice en la carta. Y recordemos que también ahí nos señalan la fecha y la hora límite para poder estar enviando las tareas. Por lo que les pido de favor que entonces también ustedes me la manden con un poquito de tiempo de anticipación para que tengan la oportunidad de revisarla, y si hay que hacer algún tipo de modificación o ampliarla un poco, tengan esa oportunidad y ya luego sean enviadas. Mis hermanos, no nos perdamos esta gran bendición donde el Padre está poniendo total y especial atención en nosotros. Qué hermoso que tenemos un Padre que se preocupa porque nosotros, sus hijos, nos sigamos desarrollando y que Él quiere que alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero los hermanos se parecen, no son diferentes, los hermanos se parecen, tenemos un mismo Padre y debemos de ser como nuestro Padre. Amén, mis hermanos. Bueno, el Señor les bendiga, quedo a sus órdenes y me quedo atenta a sus tareas. Por favor, se las encargo. Repito, no nos perdamos esa oportunidad de escudriñar, de oír lo que el Padre quiere revelarse a nuestras vidas. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, mis hermanos, y manos a la obra y a estar llenos de gozo por ver el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hasta luego.